Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la tarea uno, el tema 2, mi compañero Franco Romero y yo le vamos a estar hablando un poco de la interfaz RS4 y también de Ethernet. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es RS485? El RS485 es una interfaz estándar de la capa física de comunicación. Eh, en sí, lo que ya hemos hablado antes, lo que es el protocolo OSI, ISO y TCP/IP, este vendría a ser el medio físico mediante el cual se transmite. ISO OSI se transmite a través de RS485. Eh, es realizado utilizando un cable de 2 o 3 hilos en los cuales se van a dividir un hilo de datos, un hilo de datos invertidos y a menudo un hilo de tierra, como podemos observar en la gráfica que tenemos un poquito más abajo. Su principal función es transportar una señal a través de 2 cables. Como ya les decía, uno va siempre a llevar el paquete de datos y el otro su reflejo, el dato invertido. Debido a la transmisión diferencial de la señal, siempre hay una divergencia de potencial entre los cables. Esto va a garantizar una alta resistencia a las interferencias en modo común. Además, el par tensado puede ser blindado, lo que va a garantizar protección de los datos transmitidos y evita también que ingrese interferencia o ruido dentro de la transmisión de datos. Siguiente diapositiva. ¿Hasta qué distancia se puede utilizar el RS485? Permite enviar datos a largas distancias, como ya lo tratamos en el primer punto. Al ser blindado este cable por donde va el par trenzado, va a evitar mucho la congestión y el ruido que ingresa a la transmisión de datos y a velocidades relativamente altas, que pueden alcanzar 100 kilobits a 4000 pies. También vamos a ver en la parte de abajo una imagen que nos muestra que el máximo alcance en distancia del cable RS485 es 1200 metros o 400 pies, y que a esa distancia la velocidad de datos es de 10 megabits. A contar un poquito más de esto, es que por ejemplo, un cable de 20 metros permite una velocidad máxima de 5 megabits aproximadamente. Siguiente diapositiva. Entre las principales características, a pesar de la gran variedad de soluciones alternativas que existen actualmente, la tecnología RS485 sigue siendo la base de muchas redes de comunicación. Principales de las ventajas: tenemos el intercambio de datos bidireccional a través de un par de hilos trenzados, como ya vimos la estructura al principio. Admite varios transectores conectados a la misma línea, es decir, permite crear una red. Gran longitud de línea de comunicación y alta velocidad de transmisión. Siguiente diapositiva. Bueno, esa es la parte de Ethernet que tú vas a tratar, Franco. Ya, buenas noches. A mí me va a tocar hablar sobre la parte de Ethernet. Muy bien, tenemos principalmente ¿qué es Ethernet? Ethernet es la tecnología tradicional para conectar dispositivos en una red de área local, es decir, LAN, o una red de área amplia, WAN, por cable. En comparación con la tecnología LAN inalámbrica, Ethernet suele ser menos vulnerable a las interrupciones. Es decir, al paso de un dato, de un mensaje, no se verá muy afectado. ¿Por qué se utiliza Ethernet? Ethernet se utiliza para conectar dispositivos en una red y sigue siendo una forma popular de conexión de red, ya que es la más
la más general, la más estandarizada, en la que hoy en día se utiliza este tipo de cable Ethernet. Ethernet se hizo popular por su bajo precio en comparación con la tecnología de la competencia de la época, como el Token Rai de IBM. Ya. ¿Qué ventajas tiene este Ethernet? Ethernet tiene como principales ventajas que tiene un costo relativamente bajo, compatibilidad con versiones anteriores, generalmente resistente al ruido y una muy buena calidad de transferencia de datos. Pero asimismo también tiene sus desventajas. Sus desventajas principales son que está pensado para redes más pequeñas y de menor distancia. Es decir, más adelante vamos a ver las distancias a las que son accesibles el Ethernet. El uso de cables más largos puede crear diafonías o ruidos. No funciona bien con aplicaciones en tiempo real o interactivo. El aumento del tráfico hace que que la velocidad de Ethernet disminuya y los receptores no acusan recibo en los paquetes de datos. Muy bien. Aquí podemos observar las categorías de un cable de red. La velocidad determina la velocidad máxima soportada por cada cable, en las que hay diferentes categorías que soportan la misma velocidad, pero eso no quiere decir que sean iguales, ya que hay otros parámetros como la frecuencia y que hay que tener en cuenta para este parámetro, ¿no? Aquí podemos observar una pequeña tabla en la cual se secciona como categoría, velocidad, frecuencia y velocidad de descarga. Como podemos observar, aquí tenemos 7 categorías de Ethernet. Como podemos observar, aquí tenemos Ethernet de categoría 5, con una velocidad de 100 Mbps, tiene una frecuencia de 100 MHz y asimismo la velocidad de descarga va a ser de 15.5 MB por segundo. En el Ethernet de categoría SE, que es la que le sigue a la categoría 5, en velocidad, esta categoría SE tiene 1000 megabits, en frecuencia tiene así mismo como la categoría 5 de 100 MHz, y en velocidad de descarga tenemos una velocidad de 150.5 megabytes por segundo. De la categoría 6 en adelante, son más utilizadas en lo que vendría a ser la parte industrial, ya que si se coloca un Ethernet de categoría 5, van a haber muchas interrupciones, y muchas de las desventajas que se hablaba anteriormente en el Ethernet. Muy bien, como Ethernet de categoría 6 tenemos con una velocidad de 1000 megabits, una frecuencia de 250 MHz y una velocidad de descarga de 150.5 megabytes por segundo. La categoría 6A, que es una categoría como adicional a la categoría 6, a diferencia que la velocidad es más grande. Como podemos observar, aquí tenemos 10.000 megabits en una frecuencia de 500 MHz y la velocidad de descarga que aumenta de 1250 megabytes por segundo, o a su vez 1.25 gigabytes por segundo. En categoría 7 tenemos una velocidad igual a la de la categoría 6A, con una diferencia que se puede trabajar con una frecuencia de 600 MHz y una velocidad de descarga de 1.25 gigabits por segundo. Como la categoría 7A, también vemos una velocidad igual a la anterior, que es de 10.000 megabits, una frecuencia a diferencia de la anterior de 1000 MHz y una velocidad de descarga de 1.25 gigabits por segundo. Y como la última categoría, que es la categoría 8, tenemos una velocidad de 40.000 megabits, una frecuencia de 2000 MHz y una velocidad de descarga de 5 gigabytes por segundo. Muy bien, y esto ha sido todo por el tema número 2 de la tarea 1 de la materia de comunicaciones industriales y sistemas de escala. Muchas gracias.